Esto es Cuba bajo la mesa. Aquí podrá encontrar una mirada diferente sobre lo que ocurre en relación con esta isla. Aquello que pocas veces aparece sobre la mesa de los medios oficiales y las agencias de prensa acreditadas en el país. Desde La Habana, este presentador, Reinaldo Escobar, con solo medio siglo de experiencia en la profesión periodística, invita a participar a esas voces que merecen ser escuchadas. En la novena cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, se ha puesto de manifiesto más de una polarización de las muchas que contaminan hoy la vida política del planeta. Pero, ¿cuáles son los temas que deben tener prioridad en la agenda de la cumbre? ¿Qué necesitan los pueblos que sus gobernantes defiendan en ese foro? ¿Será esta una oportunidad para avanzar en la ansiada integración regional? No parece que sea así. No todos los países del área han sido invitados y esto ha provocado diversas reacciones a favor y en contra. ¿Se trata de exclusiones discriminatorias o de darle prioridad a los principios democráticos? Pues bien, sobre estos puntos y sobre otros no menos importantes, hablaremos con nuestros invitados en este Cuba bajo la mesa. Como es conocido, estas cumbres son patrocinadas por la Organización de Estados Americanos, pero la OEA es una forma de integración que cuenta con demasiados enemigos en la región, empezando por Cuba, que desde el año 60 fue expulsada de esa entidad. Al respecto, Liberado Linares, líder del movimiento Reflexión y exprisionero político de la Primavera Negra, comenta lo siguiente. Creo que es importante porque hay un segmento de la izquierda y sobre todo autoritario o no democrático en cualquiera de sus variantes que no le conviene la OEA, porque la OEA tiene una jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal o de la Corte Interamericana, que son dos herramientas poderosísimas que los autoritarios no quieren o por adscribirse a la OEA, o al menos si lo hacen es desde las márgenes y en pos de sabotear a la misma, pero las Américas merecen una institución como la OEA. Como he dicho en otras oportunidades, las Américas políticamente no nos podemos dejar que se divida en dos. La OEA ha sido capaz de integrar, de darle coherencia, tiene está establecida sobre unos fundamentos democráticos. Recuérdese la Carta Interamericana de Derechos Humanos. En fin, creo que es una conquista de América, la OEA, y las cumbres y la OEA son las dos alas del mismo pájaro. Y por tanto, yo creo que para invitar a las cumbres tiene que haber una aceptación de lo que yo he denominado el consenso americano, que se refleja en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Las cumbres son muy importantes y creo que los demócratas del hemisferio debemos dar la batalla para no dejarnos escamotear las cumbres. Tiene que ser una cumbre de las Américas y no una cumbre de Estados Unidos y sus invitados selectivos. Esas que acabamos de escuchar fueron las palabras del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel hace unos días, cuando ya era bastante evidente que las autoridades cubanas no iban a estar invitadas a esta reunión en Los Ángeles. Resulta significativo que hable de invitados selectivos, cuando también aquí dentro de la isla se ha aplicado una prohibición selectiva contra los activistas y periodistas independientes que fueron invitados a participar en los foros y actividades paralelas de la cumbre. La periodista independiente y activista María Matienzú fue invitada a participar en los encuentros de la sociedad civil en el entorno de esta novena cumbre. En el momento que se presentó en el Aeropuerto Internacional José Martí para tomar un vuelo rumbo a Estados Unidos, le dijeron que ella no podía viajar. Pero aquí la tenemos, que nos va a decir sus impresiones sobre esta cumbre. Esta es la segunda experiencia que pudiera haber tenido en la cumbre. La primera vez fue en Panamá, esta vez estaba invitada oficialmente y bueno, me han impedido viajar, pero mi experiencia de Panamá, en aquel momento fui como periodista, ahora iba como sociedad civil independiente, el saldo final siempre es bueno, o sea, siempre de ahí salen amistades que
a partir de la experiencia de violencia que vivimos en cada uno de nuestros países. Nos hermanamos, ¿no? Terminamos estableciendo vínculos con otras personas que a la larga te das cuenta que perduran. Lo que también parece que ha durado bastante es la testarudez de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo intentando hasta el último minuto, a toda costa, colar a Díaz-Canel en la cumbre. Pero sus esfuerzos no han dado resultado, y ya este lunes el propio presidente mexicano confirmó que no asistiría y que en representación de su país estaría el canciller. Pero hace solamente unas semanas, este era el discurso de López Obrador en La Habana. Escúchenlo ustedes. Insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo a celebrarse en Los Ángeles, California. Manuel Cuesta Moroa es el vocero del Arco Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Le hemos preguntado sus ideas sobre los objetivos de mayor alcance que pudiera tener esta cumbre, más allá de los temas migratorios, y nos ha comentado lo siguiente. La cumbre se da en la perspectiva de cómo fortalecer la democracia y al mismo tiempo cómo ir enfrentando y buscando las fórmulas, las soluciones o las agendas más apropiadas para solucionar problemas acumulados como el cambio climático, la migración en el caso de América Latina, sobre todo en la región centroamericana. Esos problemas se dan sobre el telón de fondo del gran debate democrático que se actualiza de una manera brutal con la invasión rusa de Ucrania. Y es aquí donde América Latina tendría o no la capacidad de ponerse a la altura del desafío global que se está definiendo en el mundo. Y que pasa también por el tema de la Cumbre de las Américas. Definitivamente la respuesta latinoamericana no ha estado a la altura de los acontecimientos. Recordemos que América Latina fue débil, ha sido débil en la condena a la invasión rusa. Contrasta mucho con la actitud de la OUA, de África, hasta el presidente del senegalés, que preside la unidad africana, fue a ver a Putin. Eso no ha sucedido desde América Latina en ningún caso. Todo parece indicar que la 9ª cumbre que se está celebrando en Los Ángeles no será ni el momento ni el lugar en el que se alcance el dorado sueño de la integración de los pueblos del área. Hay demasiada crispación, no entre los pueblos, sino entre los gobiernos. Y ese es un tema que pudiera ser realmente una de las metas más interesantes, de las metas más elevadas, que pudiera trazarse una cumbre de esta naturaleza. Pero no será así. Para ahondar sobre eso con argumentos bastante sólidos, vuelve a nuestros micrófonos Manuel Cuesta Moroa. Lo que se ha puesto de relieve, lo que se ha privilegiado en América Latina es fundamentalmente el intento de conflictuar con los Estados Unidos a partir de, y este es un segundo punto importante, una especie de integración identitaria que no responde a necesariamente los problemas que estamos enfrentando globalmente, sino a una vieja aspiración latinoamericana de forjar un tipo de integración o un tipo de relación donde los Estados Unidos, Canadá, lo que podríamos considerar el mundo anglosajón, no participe de esa integración. De modo que es un tipo de integración regresiva, esas integraciones identitarias que no se forman y se forjan a partir de los valores, sino que se forjan a partir de identidades como puede ser la lengua, la historia y la cultura, pues no permite que ninguna región, en este caso América Latina, pueda ofrecer un liderazgo frente a los desafíos globales. Y la Cumbre de América está expresando eso, justamente con el boicot que están haciendo muchos países, a partir de la exclusión
que los Estados Unidos están haciendo de países autoritarios, autocráticos, de las tres, vamos a decirlo así, autocracias claras y evidentes en la América, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y en ese sentido yo creo que hay un problema no resuelto, es decir, una comunidad de líderes que no están en capacidad de ofrecer liderazgo para la región. Y tratan de primero conflictuar a la Organización de Estados Americanos, que se crea no solo a partir de una comunión de identidades, sino una comunión de valores. Y como hay una comunión de valores, la OEA incluye a los Estados Unidos, incluye a Canadá, porque es una integración hemisférica. Ese intento de la OEA está tratando de ser desprestigiado justamente con muchos de estos liderazgos básicamente autocráticos en la región, que luego forjan y crean no solo una sopa de siglas en la región, sino que crean esto que se conoce como la CELAC, que es el intento último de no ofrecer una integración centrada en los problemas y en los valores de América Latina, sino una integración en contraste con la OEA y en contraste con los Estados Unidos. En ese sentido, yo creo que la cumbre asume un desafío tremendo y los países democráticos de la región deben asumirlo, en el sentido de que independientemente de que haya países que no asistan a esta cumbre, es importante defender los valores y aprovechar el momento para darle un nuevo impulso al debate democrático también en la región. Bueno, tal vez el tema más polémico de la cumbre haya sido si está bien o está mal que algunos países hayan sido no invitados o excluidos. Entiéndase que estamos hablando de la no presencia en el evento de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y le hemos preguntado a nuestros invitados qué les parece eso. Así que aquí lo van a escuchar en las voces de María Matienzo, Manuel Cuesta Morúa y Librado Linares. Ni Nicaragua, ni Venezuela, ni Cuba han sido excluidas de la cumbre. Han sido excluidos sus gobernantes. Pero la sociedad civil, estoy convencida que habrá una buena representación ahí de sociedad civil opositora a esos regímenes. Eso es por un lado. Lo otro es que, aquí supuestamente fue prohibida o le negaron la visa a más de 23 miembros de la sociedad civil, de lo que ellos llaman la sociedad civil, y ya sabemos ya que lo que ellos llaman la sociedad civil son personas, miembros de organizaciones políticas que están instrumentadas para ir a las cumbres a agredir, para ir a las cumbres a ofender, a empujar, a formar caos y no permitir que las actividades que se programen alrededor de Cuba tengan un funcionamiento orgánico, lógico, conversacional, informal o formal. Ya lo hemos vivido en estas últimas dos cumbres que ellos han ido en bandadas y han resultado allá ser un gran circo de variedades. Cuba, por tanto, no debe participar. Yo creo que la exclusión de la participación de Cuba, Nicaragua, Venezuela, bueno, en el caso nuestro, en el caso cubano, se entiende perfectamente en medio de este nuevo desafío. Ciertamente para resolver determinados problemas hay que tener un enfoque democrático. No se puede resolver la migración, por ejemplo, si no hay reformas profundas en todo el arco de las reformas posibles, desde la economía, a la política, a los derechos humanos en nuestra región. Eso está pasando en El Salvador, está pasando en la propia Nicaragua, pasa en Haití y por supuesto pasa en Cuba. Una autocracia como la cubana no tiene capacidad de resolver los problemas migratorios cuando utiliza la migración como arma en su conflicto con los Estados Unidos. Y eso pasa necesariamente porque no hay democracia en Cuba como no hay democracia en Nicaragua y en Venezuela. Cuba no debe sentirse mal, ellos han sido protagonistas. Recordemos que Chile, Cuba, en su momento México, estuvieron entre los países
protagonistas para la creación de la CELAC, justamente buscando este otro modelo de integración. De manera que no debería sentirse mal por ser excluido de un lugar donde justamente Cuba no quiere estar, donde justamente no acepta los valores y tampoco acepta los principios que rigen este tipo de cumbres o este tipo de integración. Recordemos, la cumbre nace en 1994 y asume rápidamente después, en 2001, la Carta Democrática Interamericana, que supone un compromiso de los estados para la defensa de los derechos humanos, el aliento y el impulso y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, yo creo que es importante entender que la exclusión de Cuba, que en este caso es la exclusión de su gobierno, es una consecuencia natural de la apuesta del gobierno cubano por un modelo autocrático contrario a todos los valores que representa la región. Creo que Cuba o el régimen cubano no debió ser invitado a la OEA. Como es conocido por todos, el 3 de junio del 2009 en San Pedro Sula, Honduras, la Asamblea General de la OEA resolvió quitarle la penalidad que tenía Cuba desde el 31 de enero de 1962 en Punta del Este, donde en aquel entonces la OEA, en el pleno contexto de la Guerra Fría, excluyó a Cuba por una votación mayoritaria de la OEA, porque obviamente Cuba se había alineado con el bloque comunista, había derivado hacia la implementación de un sistema de corte soviético estalinista, o sea, totalitario, no cumplía con los requisitos y telón de fondo la Guerra Fría y la excluyeron. Sin embargo, en San Pedro Sula se le quitó esa exclusión, esa sanción que tenía, y se le dio la posibilidad al régimen cubano que podía, a través del diálogo interactivo de ellos, del régimen con la OEA, podía hacer la solicitud para poderse incorporar a la OEA, pero ellos no lo han hecho, porque sencillamente incorporarse a la OEA significa suscribir la Carta Interamericana de Derechos Humanos, adscribirse, o sea, someterse a la jurisdicción de la Corte y del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, que son herramientas a aceptar la preeminencia de los derechos humanos, etcétera. Y entonces ellos, obviamente, vistos de la perspectiva del castrismo, consideran que ellos se desnaturalizarían si aceptasen eso, y entonces no quieren ser de la OEA. Se sabe que la vez anterior ellos escamotearon la reunión a la que fueron invitados. Y entonces ahora yo creo que no deben ser invitados. Ellos no clasifican. Yo me sentiría orgulloso, para mí sería una conquista de mi país que ellos aceptasen la Carta Interamericana, ser de la OEA, y como todo el resto, casi todos los países de las Américas, hicieran una convivencia democrática de conformidad con el consenso americano, pero ellos no están dispuestos a hacer eso, así que no deben ser invitados, porque además debe trazarse una línea roja entre los que son elegidos democráticamente y los que no, porque eso es un formidable incentivo para el adesentamiento de la vida política de las Américas. Tiene que haber un incentivo. Los que no son democráticos no pueden asistir. Y eso no es exclusión, eso es justicia. Bien, la novena cumbre de las Américas recién ha comenzado. Nos quedan por delante días de reuniones, acuerdos y toma de decisiones. Pero más allá de lo que ocurra en Los Ángeles, los ojos de millones de latinoamericanos estarán puestos en un evento que ocurre en un momento de mucha fragilidad para la región, para la democracia y para la sociedad civil. Esto no termina aquí. Volveremos sobre este tema, sin duda, en otra emisión de este programa Cuba bajo la mesa. Un espacio donde las cuestiones excluidas del debate público cubano cobran fuerza, son el centro de la discusión. Muchas gracias y hasta la próxima.